Bueno, ¿con quién estamos? Hoy estamos, hoy no, porque hoy tenemos un montón de invitados. Tenemos más todavía. ¡Ay, Dios! Tenemos a la doctora Romina Scamponi, abogada laboralista, docente universitaria y secretaria general de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Impresionante todo el currículum que tiene, pero además nos va a venir a hablar de algo muy interesante, porque viste que estuvo hablando hace un rato el otro doctor. Omar Yassin. Sí. Entonces, ahora vamos a volver con el tema y probablemente escuchemos otro opinión tal vez. Hola Romina, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, todo bien, gracias por la invitación. Una alegría que estés acá. Voy a hacer una pequeña introducción para volver a hablar de lo que estábamos hablando hoy en el bloque anterior, que el jueves pasado la legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó por 32 votos a 25 la puesta en funcionamiento de los juzgados del trabajo de la ciudad. Modificando la ley 7, crea 10 juzgados de primera instancia y 2 cámaras de apelaciones divididas en 2 salas de cámara de apelación divididas de 3 jueces cada una. A partir de esta creación, ¿no?, que es una jugada nueva de la ciudad, porque es la primera vez que la ciudad asume sus competencias sin transferencia, ¿no? Antes siempre hubo convenio de transferencia de delitos penales, asumió las de relaciones del consumo, pero bueno, Nación no tiene esa competencia, con lo cual no había conflicto. ¿Qué opinión tenés vos de esta puesta en funcionamiento de los nuevos juzgados del trabajo? Bueno, a diferencia, tuve la oportunidad de escucharlo a Omar, a diferencia de la opinión de Omar, mi opinión no es positiva, podríamos decir. Acá tenemos todas las voces. Claro. No es positiva. No es positiva, no es positiva. Pero a ver, ¿por qué? ¿Pero por qué? No es un capricho de la abogacía laboralista, ni es una búsqueda de interferir con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, oponerse a la puesta en funcionamiento del fuero local, sino que tiene que ver con otras cuestiones. Por un lado, la interpretación del artículo 129 de la Constitución Nacional. La ciudad de Buenos Aires, yo que soy porteña, nacida y criada, no es una provincia. Y si bien la Constitución Nacional le otorga autonomía y jurisdicción propia, lo cierto es que para que esa jurisdicción pueda comenzar a funcionar, a ser puesta en marcha, requiere de los convenios de traspaso, de transferencia, que en el caso de la justicia laboral no se ha dado. Como bien vos decías, se dio en el caso de la justicia penal con 42 delitos, se dio en el caso del fuero de consumo específicamente, pero también en lo que tiene que ver con el registro de propiedad inmueble y de la IGJ. Esto ocurrió en el año 2017, cuando el presidente en aquel entonces, Mauricio Macri, con Horacio Rodríguez Larreta, firman convenios que la legislatura porteña aprueba con estos traspasos. Esto en el marco de la justicia nacional del trabajo no ha ocurrido. Entonces, ¿qué nos ocurre ahora? Que tenemos las dos competencias vigentes en paralelo. Como bien Omar decía cuando los acompañó más temprano, ahora se han creado 10 juzgados con 2 salas de cámara. Originariamente, conforme lo que establecía la ley 7, antes eran 80 juzgados con 8 salas de cámara. Como que se ponen en funcionamiento 10 de los 80. Se ponen 10 de los 80, ¿sí? Entiendo yo que debe responder a una cuestión presupuestaria, esto es lo que asumo, pero lo cierto es que los fundamentos de la ley, que buscan una justicia más ágil y más cercana para el porteño, consiguen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ahora 10 juzgados de primera instancia van a tener que llevar adelante aproximadamente, te diría, entre el 70 y 75% de los expedientes que lleva la Justicia Nacional del Trabajo, donde operan 80 juzgados de primera instancia. Son pocos. Son pocos. Son claro. Pocos. Son menos en la ciudad. Sí, claro. Digamos, 10 son menos que 80. Desde ya. Y 80 son pocos. También. Hoy. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto no se habla nunca de ampliar los números de los juzgados o de las salas de cámara, que son 10 en el caso de la Justicia Nacional del Trabajo, porque hay una decisión política de no hacerlo. La justicia del trabajo es una justicia que preocupa al capital. Digo, esto no puedo hablarlo en otros términos. Ni siquiera hablarlo en términos jurídicos abarca el problema. Digamos, la justicia del trabajo preocupa al capital. Lo preocupa porque es una justicia especializada,
lo preocupa porque es una justicia protectoria. El juez del trabajo, que debe ser un juez imparcial, no es un juez neutral. ¿Por qué? Porque al proceso laboral lo tiñe, lo atraviesa el principio protectorio. Entonces la persona trabajadora es un sujeto de preferente tutela. Y eso es así justamente para equilibrar la disparidad que hay en el contrato individual de trabajo. Nadie que trabaja en relación de dependencia no estará de acuerdo con que hay una disparidad histórica entre el trabajador y el patrón, ¿sí? O el capital y el trabajo. Con lo cual, por esto, la ley está intervenida por el principio protectorio y la ley interviene el contrato individual. Entonces, esta justicia especializada, protectoria, preocupa. La autonomía que busca la ciudad de Buenos Aires, que en el marco de la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo viene dada ya desde hace años, tiene una urgencia por realizar el traspaso de la justicia de trabajo que no la tiene con otros fueros. No se han puesto en marcha, aunque está creado el fuero local, no se han puesto en marcha juzgados civiles, comerciales. No hay urgencia. Claro. Con esto no hay urgencia. Pero además, si uno escucha los argumentos del propio ministro del propio ministro de Justicia de la ciudad, cuando presenta el proyecto, él habla claramente de un fuero empresario. Dice esto. ¿Y por qué dice esto? Porque habla de una cierta seguridad jurídica, que existe una ficción de que no la tiene la empresa en la Justicia Nacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque las tasas son excesivas, funden empresas, porque las demoras hacen que luego los intereses se coman al empresario, cosas que se podrían resolver creando más juzgados, más salas de cámara y perfeccionando la negociación previa, es decir, la conciliación laboral obligatoria. El SECLO, del que, por ejemplo, Omar, que fue su director, la verdad que es un férreo defensor. A mí particularmente me parece una instancia muy interesante, a pesar de que la asociación de la que soy secretaria general no apoya la instancia del SECLO. ¿Pero por qué? Porque si uno ve las estadísticas, el SECLO no sirve para nada. La realidad es que porque son muchos menos los casos que se logran acordar que los que llegan a la justicia. Entonces no hay una instancia seria de conciliación. A pesar de que hay conciliadores muy preparados, lo cierto es que no está teniendo la eficacia que debería tener. Si no, no llegarían la cantidad de casos que llegan a la justicia, porque al abogado laboralista, que lo tildan de carancho, a la industria del juicio y todo lo demás, no le sirve litigar 6 años. No, claro. A ningún abogado le sirve. A nadie. ¿No le sirve a la persona trabajadora? No, menos. Desde ya. Pero al abogado tampoco le sirve. Pero pareciera generarse esta creencia de que los abogados buscamos estirarlo en el tiempo porque entonces hay más plata. No es verdad. No, pero además, no hay más plata. A veces el empleador ya no llega Romina, al final del juicio. Abogada laboralista, podés contarle a todos los oyentes que vos trabajás gratis. Hasta el final del pleito. Hasta el final del pleito. No es que vos, el obrero, te va pagando una cuota mensual y vos con eso te conviene estirar el juicio porque te van pagando cuota. Vos haces un pacto de cuota litis que refrendás en la Cámara, hay X%, ¿cuál es el tope? 20%. 20% de tope. En instancia judicial. En instancia judicial, vos de ahí para abajo podés arreglar como abogado con tu cliente lo que quieras, y vos vas a recibir eso el día que el juicio sea pagado. Exacto. No, ni sentenciado, sea pagado. Exacto. Entonces, al abogado no le conviene trabajar 6, 7 años un expediente para cobrar dentro de 7 años. Desde ya. Ni que te den el 20%. No. Con los intereses. No. Es mucho más. Además, el 20% de nada es nada. Es nada. Pero porque mucho muchas más. veces el empleador llega quebrado, concursado. Pero mucho más satisfactorio sería que te digas, mire, le doy el 10, pero usted cobra en 6 meses. Claro. ¿No? Vos agarrás viaje en 2 minutos. Pero por supuesto. Pagame el 10, pero en 6 meses quiero la sentencia con el pago. Yo vivo de mi trabajo. Exacto. Con lo cual. Entonces, a vos con lo cual es verdad eso. Cuando hablan de carancho, los caranchos son más los que hacen civil, ¿viste? Eso que van a buscar a los hospitales. Por los accidentes de tránsito. Exacto. No, pero esto de la industria del juicio es una mentira.
No existe la industria del juicio si no se violan los derechos. Como se violan derechos, hay juicios. Nadie arma violación de derechos, juicios si no hay derechos violados. Esto es así. Y no sirve la extensión en el tiempo porque el abogado pierde plata y pierde su ingreso todos los meses. Así es. Así que bueno, eso para contarlo en términos generales. Te hago una consulta. Una de las cosas que le pregunté a Omar y que él contestó y que me parece que corresponde también a hacerte la voz es, viste como el sistema de selección que tiene la ciudad, donde el Consejo de la Legislatura propone y la legislatura dispone y el Ejecutivo no participa. ¿No te parece que es mejor elegir un juez en esas condiciones que sea un juez que elige el Consejo de la Legislatura Nacional con una terna que propone el Ejecutivo Nacional y terminan decidiendo los senadores de todas las provincias? Si el Consejo de la Magistratura local es quien va a proponer la terna, la legislatura local es quien va a decidir quiénes van a ser los jueces del fuero especializado. Con mayoría elevada, ¿no? Con mayoría de 40 sobre 60, sí, si no me equivoco. Bueno, la realidad es que sigue habiendo la misma injerencia, solo que del Ejecutivo local. Porque lo cierto es que en la legislatura porteña el Ejecutivo local tiene una amplia mayoría. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes van a ser o qué requisitos de idoneidad se les va a solicitar a los jueces que vayan a integrar estos 10 juzgados? Claro. Que además, solamente con uno de los temas de competencia que se agregó ahora al final y que pasó el jueves en el proyecto, que son los recursos que se interponen ante comisiones médicas, Omar decía, esto solamente le va a implicar 15.000 juicios menos a la Justicia Nacional del Trabajo, dividido entre 10 juzgados, van a ser 1.500 juicios anuales de entrada, solo por esa competencia. Solo por la justicia. Yo lo que me pregunto es, ¿cómo puede ser más ágil y más rápida una justicia dividida en 10 juzgados de primera instancia que se arroga la competencia de, repito, el 75% de las causas que hoy tramita la Justicia Nacional? Clarísimo. Con 70 juzgados más? Esto es imposible. Lo que busca esto es un vaciamiento de la Justicia Nacional porque el capital arremete. Clarísimo. Clarísima tu opinión. Te agradecemos por haber venido. A ustedes. Y a todas las personas que pasan por este programa le hacemos siempre la misma pregunta. ¿Cuál es para vos el principal problema que tiene hoy la abogacía y la justicia en la Argentina? La justicia particularmente, yo creo que el principal problema que tiene hoy es la presión que sufre desde los otros poderes. Desde los otros poderes y desde la cabeza del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La presión que sufren hace que los criterios no sean unívocos, que los criterios cambien constantemente, y es eso lo que genera inseguridad jurídica y no la ley. Que además se modificó hace poco, no fue una pequeña modificación, la ley de bases arremete contra el derecho del trabajo y lo hace de frente, llevándoselo puesto. Por supuesto, habrá que ver los jueces si están a la altura y, como lo hicieron con el DNU 70, comienzan a decretar la inconstitucionalidad de las modificaciones que la ley de bases hace a la normativa laboral. Pero lo cierto es que hoy la presión que sufre la justicia, creo yo que es su peor problema. Y yo, como abogada litigante, te podría hablar de las demoras, te podría hablar de la cuestión edilicia, te podría hablar de muchas cuestiones que son deudas históricas con la justicia. Pero hoy me parece que la independencia de los poderes está muy afectada. Y con respecto a la abogacía, yo creo que el principal problema que tenemos es que la mayoría de los abogados vivimos de nuestro trabajo litigante. Y que lo cierto es que nuestra profesión está muy bastardeada, sobre todo en la abogacía laboralista. Y la realidad es que tenemos muchos colegas con muchísimos problemas. Es muy difícil llegar al final de un juicio, es muy difícil cobrarlo. Es muy difícil lidiar con la persona trabajadora que está en una situación de vulnerabilidad y que no importa lo que logres al final del juicio, todo el mundo se va de tu estudio diciendo: esperaba más, no siento que haya habido justicia. Claro. ¿Y cómo le decís a la gente que la justicia no está caminando por los tribunales? Está claro. Desde hace un tiempo.
Gracias, Romina, por tu Gracias. participación en Espacio Abierto. Vamos a